luchará. ¿Qué eres? ¡Un altar! ¡El Señor lo bendiga! Ahora sí. Gloria al Señor. Amén. ¿Están bien, no? Sí. Vale, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, yo esta tarde quiero contribuir con mi granito de arena a este culto precioso, que hay un buen ambiente. No quisiera yo estropear este ambiente. Pero sí decirles que la palabra tiene su importancia, no porque la predique este torpe siervo o cualquiera de los demás, sino porque la palabra, hermanos y hermanas, es la que tiene que ser nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Buenas son las oraciones, buenas son las alabanzas, buenas son las emociones que nos llevan durante esta primera parte del culto, que es una forma de, pues eso, lo que tenemos los gitanos, que nos emocionamos muy fácilmente, pero la palabra es otra cosa. La palabra es un espejo. La palabra es un espejo donde nos tenemos que mirar y nos tenemos que autoexaminar cada uno de nosotros. La palabra no se pronuncia, al menos por parte de mi boca, no se pronuncia como un látigo para castigar a nadie, ni tampoco para castigarme yo. Líbreme Dios. Pero sí que de alguna manera la palabra, en toda su extensión, hay palabras que te pueden hacer bien, te pueden decir, mira que bien, eso lo cumplo, pero otra parte es no lo cumplo. Pero cuando es no lo cumplo, no es para hacerte daño, sino para hacerte ver que si lo cumples, creces. Entonces, en este ámbito, yo le decía al Señor, cuando me dijo el pastor que administrase, buscaba algo que compartir con todos ustedes, que nos pudiera hacer bien a todos y que de alguna manera nos examinara lo que diariamente estamos viviendo. Porque esto tiene que ser el Evangelio, hermanos. El Evangelio no es buscar una palabra que impresione ni que les deslumbre. No. La palabra no es para deslumbrar, porque si les deslumbran, pues nos podemos dar un tortazo. Es para alumbrar, para que veamos, para que veamos con más claridad. Amén. ¿Verdad? Los que conducimos sabemos lo que es conducir por la noche y que te deslumbran unas luces largas. Te deslumbran, pues en ese momento corres peligro. Y si te deslumbro con la palabra, también corres peligro. Entonces no quiero hacer eso, hermanos. Bien. Pues el que tenga Biblia y quiera acompañarme o quiera hacer anotaciones para comprobar después trozos de ella que voy a citar, me voy a basar en un pasaje muy conocido del libro de los Hechos, capítulo 3. Saben ya de qué les hablo, ¿verdad? El cojo en el templo de la Hermosa. Voy a hablarles de ese pasaje. Y empezaré diciéndoles, no voy a leer porque me he hecho un esquema, pero sí voy a citar bastantes trozos de ese pasaje. Ustedes memoricen o apunten Hechos capítulo 3, porque después lo pueden leer y confirmar si lo que yo digo está o no está en la palabra. Amén. Empezaré diciendo que yo no sé si a todos les pasa lo mismo que a mí, o soy yo alguien raro, pero yo en ocasiones he llegado a sentirme sin fuerzas o impotente o sin saber cómo afrontar determinadas situaciones que se presentan en la vida y también en la vida de aquellas personas a las que nos rodean. Porque déjame decirte una cosa, tú no estás aquí solo ni estás sola. Tú estás aquí rodeado de tu familia, rodeado de tus vecinos, de tus compañeros, de tus compañeras de trabajo, de tus hermanos, de tus hermanas de la iglesia. Y es un error pensar que tu vida no afecta a la vida de los demás. Que lo que tú haces no importa o no afecta a la vida de los demás. Eso es un error. Pero hay veces que tú te reflexionas y yo me siento a veces incapaz viendo las necesidades que hay en las personas o viendo las necesidades que yo tengo. Siendo un cristiano, digo, no tengo esa capacidad. Yo estoy impotente ante la situación. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y como me ha pasado en este
libro, en este pasaje de la Escritura, el Señor me vino hablando y como me habló a mí, quiero compartirlo con ustedes. Pienso yo que todos hemos pasado o conocemos a personas que están atravesando por momentos dolorosos. Sin ir más lejos, ahora mismo en esta iglesia conocemos situaciones que son para ponernos, hincarnos de rodilla y clamar al Señor para que traiga paz, para que traiga quietud, para que traiga fe y otra serie de cosas. Esas situaciones en ocasiones nos han llegado, o al menos a mí, es como un clic en la mente, como deshabilitarte emocionalmente. Como que no tengo fuerzas. Y dices, soy cristiano, sí, pero ¿y qué? Soy humano. Entonces, estas situaciones en ocasiones nos llevan a deshabilitarnos emocionalmente. No sé si a usted le ha pasado, repito, yo le hablo de mí, de cómo yo me he sentido. Hablamos de esos momentos que matan el espíritu de las personas o que nos llevan a pensar que no existe nada que pueda aliviarnos, que es una situación que tenemos que pasar y en ese momento, cuando estamos deshabilitados, nos olvidamos de algo importante que nos ha mantenido o de lo que nos acordamos cuando no necesitamos usarlo. ¿Saben de quién les hablo, no? En otras palabras, situaciones que conducen a las personas a vivir a merced de las circunstancias. Pau, en el sitio donde estaba allí, ¿me puedes traer la Wicca, por favor, que le he dejado en el suelo? Santo eres, Jesús. Aleluya. Bien, por la razón por la que en ocasiones nos sentimos con esa impotencia, es porque pensamos, o el enemigo nos hace pensar, pues que nosotros no tenemos nada que ofrecer que pueda calmar la pena o el sufrimiento por el que están pasando esas personas. Pero yo pregunto a la iglesia, ¿es eso verdad? ¿Tendremos nosotros algo o no que ofrecer a esas personas que están pasando por situaciones y por momentos de deshabilitación emocional? Pues esto lo tenemos en este pasaje, en el Hechos capítulo 3, podemos encontrar respuestas a estas preguntas. Y lo primero que vemos aquí en este pasaje son dos hombres, Pedro y Juan, que dice que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La costumbre del pueblo de Dios de ese entonces era reunirse y orar 3 veces al día, a la mañana, a la tarde y al anochecer. No importaba atención, no importaba lo ocupado que estuvieran, siempre debía haber tiempo para cumplir con esta costumbre, la de la oración. La hora novena, la de la oración. No a la hora novena a orar, no. La hora novena, la de la oración. ¿Qué hábitos tenemos nosotros de comunión con el Señor? ¿Tenemos una hora para estar con Él? ¿Tenemos un momento? Ya no hablo de orar, hablo de orar o de leer o simplemente de cumplir la palabra que diariamente usamos, porque circunstancias no nos van a faltar en la vida donde tengamos que aplicar la palabra a nuestra vida real. La palabra no es como una película que tiene una serie y te la vas viendo y no pasa nada, porque cuando desconectas esa televisión, se ha quedado en la televisión la historia. Nuestra vida no es eso. La vida del cristiano es una vida en la que diariamente tenemos que aplicar la palabra que estamos escuchando, porque ¿qué es un cristiano? ¿Quién oye o quién hace? Quien hace la palabra, ¿no? No hay que ser tan solo oidores. Bien, pues estos hombres, a pesar de sus ocupaciones, de su trabajo, de sus quehaceres, que los tenían como tú y como yo, dice que a la hora novena, la de la oración, dice que subían juntos al templo. Cierto es que la situación de hoy nos exige una organización distinta. Quizás no podamos hacerlo 3 veces al día, quizás eso no importa, pero sí que nos enseña la palabra, que debemos ser capaces de renovarnos por el espíritu de nuestra mente y adaptar a las circunstancias de hoy
la realidad y la necesidad del cristiano, porque a pesar de que ahora quizás no tengamos tiempo de hacer 3 veces al día, o no tengamos un lugar donde podamos ir, como ellos tenían los templos para ir 3 veces al día, sí que tenemos que ser capaces de traer esa comunión que ellos tenían con el Señor y utilizar la palabra que hay en Filipenses, y orad sin cesar. Por lo tanto, tú puedes estar orando trabajando, puedes estar orando cocinando, puedes estar orando paseando, puedes estar orando de muchas maneras. No es necesario decir sí, pero es que entonces era distinto, o entonces había... No, hoy, ¿de qué manera tú tienes el compromiso con Dios para que pueda obrar en ti, como después, dentro de un momento, vamos a ver que obró a través de estos hombres? La palabra no caduca, ¿no? Dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra no caduca, no envejece como tú y como yo. Primera de Tesalonicenses 5, 17, 18. Orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo tiempo, en el bueno, en el menos bueno y también en el malo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y Mateo 26, 41 dice, el mismo Jesús dice, velad y orad. ¿Para qué? No entréis en tentación. ¿Por qué? Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas fórmulas nos da la Biblia para poder mantenernos en el momento que va a venir? Siempre va a venir un momento difícil en el que tengamos que recordar estas cosas, y todo proviene del poder de la oración, del poder de velar, del poder de la comunión, en definitiva, del poder del ejercer el Evangelio en los más ámbitos de tu vida, todos los días y en todas las circunstancias. Amén. Hay gente que solamente sabe que es cristiano, o sea, hay gente que sabemos que son cristianos porque les vemos ir a la puerta del culto, pero si les conocemos en otros ámbitos de su vida, que Dios nos pille confesados, porque es todo lo más lejos de ser cristiano. Eso no debe ser la vida de los de la Iglesia de Luchana. La oración, por lo tanto, va a ser nuestra mejor aliada para mantenernos en comunión, y que, atención, te capacitará y me capacitará para actuar cuando y donde lo necesitemos. Pero sigamos. Ellos, Pedro y Juan, estaban entrando al templo a través de la puerta que se llamaba la Hermosa. Los templos tienen, ya conocemos como es una iglesia antigua, los templos tienen más de una puerta, y si esta se llamaba así, era porque era la principal, la más decorada, por donde más gente pasaba, es decir, donde más podía conseguir pues lo que iba a buscar cada día. El verso 2 dice que a esa puerta precisamente, y no a otra, se llevaba diariamente a una persona, a ese hombre cojo que relata el pasaje del capítulo 3 de los Hechos. Ello nos indica que a criterio del cojo, ese era el lugar ideal para tratar de resolver, atención, su necesidad inmediata. La de comer, la de vestir y quizás, ¿por qué no?, la de conseguir alguna moneda para poder comprar las medicinas que requería su enfermedad. ¿Eso es malo? No. Pero la verdad es que esa necesidad que él tenía, esa necesidad inmediata, le llevaba diariamente a depender de otras personas. Déjame decirte, dependía de que le llevaran a esa puerta. Él no podía ir solo. Dependía de las personas que le tenían que dar la limosna y recibir cada día la caridad de la gente. Pero como tal obra de caridad, hermanos y hermanas, significa estar a expensas de que la gente quisiera darle, y que muchos practicaban de manera interesada. ¿Se acuerdan los fariseos que cuando daban limosna tocaban trompeta? Toca trompeta, para que les miraran. Eso al Señor no le vale. Para el pueblo sí, ¡ay, qué bueno! Pero para Dios eso no le vale. Amén.
Por lo tanto, es verdad que él recibía su necesidad, pero dependía de que alguien le llevara y de que le diera limosna y de ser tratado dependiendo de aquella persona que le daba limosna, cómo quisiera tratarle. Le daban monedas, pero también alguno le proferiría palabras de hombre, pues levántate, pues gánate la vida, pues en fin, ¿vale? Es decir, que esta persona era un dependiente de otras personas. Su necesidad inmediata la suplía, pero la necesidad que él realmente tenía era muchas veces vituperada por esas personas que pretendían suplirla. Dios no quiere tenernos en esta situación de depender de otras personas para recibir nosotros la porción que necesitamos diariamente para tener comunión con Él. La situación de esta persona procurando cubrir su necesidad inmediata me hace pensar en esas personas que cada día se pierden tratando de buscar a cualquier precio la solución a lo que consideran sus necesidades inmediatas. Escúchenme, porque a lo mejor se siente usted identificado con alguna. Un mejor coche, un mejor puesto en el mercado, un mejor sofá, un mejor móvil, porque ya el 16 Pro Max no me da, un móvil de 1.700 euros ya no me llega, y así sucesivamente, ¿vale? Sin darnos cuenta, a la vez que suplimos una necesidad, nos creamos nosotros mismos con esta actitud una necesidad mayor. Nunca llegamos a satisfacer aquello que nosotros consideramos una necesidad. Mi pregunta es, ¿realmente es eso una necesidad? ¿Se acuerdan del tío Pérez, que en paz descanse? Decía que tenía una canción hace muchísimos años que el que quiere un duro quiere tener dos, el que tiene 5 quiere tener 10, el que tiene 20 busca los 40 y el de los 50, ese quiere tener 100. No es la necesidad inmediata que tú crees que necesitas, la que tú te creas, aquella que realmente necesitas para ser feliz. No tenemos que crearnos unas necesidades que no estén dentro de los propósitos de Dios para tu vida. Esa prisa y visión equivocada de las necesidades que tenemos pueden llegar, y de hecho han llegado a echar a perder matrimonios, trabajos, la salud de muchas personas, incluso al precio de que muchas de ellas llegan a partir sin la esperanza de la vida eterna. Parece que no hay tiempo para Dios en la vida en que vivimos. Pero volviendo al pasaje bíblico, veamos que nos enseñan Pedro y Juan pasados casi 2000 años de aquel día de los hechos. Hubiera sido fácil para Pedro y Juan, y si no me lo dicen, si no hubiera sido fácil para ellos, me lo dicen, por favor. Hubiera sido fácil para Pedro y Juan, que ciertamente no tenían con qué suplir la necesidad inmediata de aquel hombre, haber continuado su camino. Ellos no tenían, él estaba pidiendo limosna y ellos no tenían con qué, ni para darles. Pues bueno, pues es que no tengo, me cojo y sigo mi camino y parece como que no haces nada, ¿vale? Pero es que el Señor me llevó y me recordó el pasaje del samaritano. Cuando pasó el levita y pasó el sacerdote, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron el levita, el levita y el sacerdote? ¿Qué le hicieron al samaritano? Absolutamente nada. Entonces el mal no está en lo que hicieron, sino está en lo que no hicieron. ¿Se dan cuenta? El mal del levita y del sacerdote no está en lo que hicieron, sino en lo que no hicieron. ¿Cuántas cosas nosotros no hacemos porque creemos que no podemos? Pedro y Juan no podían, pero sí hicieron. Ahora vamos a ver qué. Por lo tanto, no te dejes engañar por el no sé, no tengo, no valgo, no sirvo, no tal. No te engañes ni te dejes engañar de esa circunstancia, porque tú tienes algo más valioso que eso. No peques de omisión. Pecar de omisión es pecar en no hacer lo que debo. ¿Y saben lo que dice Santiago de los que no hacen lo que deben? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por... Ahí lo dejo.
Bueno, no lo dejo, te digo. El pecado de omisión no creas que es ahí te quedas. No ha pasado nada. Como el Señor no sé si la ha visto, ya sabe que no puedo. No. El pecado de omisión es un pecado destructivo. Va a minar, va a entrar dentro de nosotros y a dejarnos en una actitud. Ese sí que deshabilita. Ese sí que cuando te quieras dar cuenta, sí que no tienes nada de nada, porque te va robando poco a poco, creyendo encima que no estás pecando, cuando en sí mismo es un error, y la palabra declara pecado a todo lo que no se hace que se debe hacer. Bueno, pero ellos, Pedro y Juan, sabían que tenían algo más importante que ofrecer a aquel necesitado que cualquier cantidad de dinero de que él esperaba recibir de ellos. Ellos tenían para ofrecer algo que quizás no iba a suplir su necesidad inmediata, pero sí podía suplir su necesidad definitiva. Detengámonos un momento y veamos que la persona de la que habla este pasaje era cojo. Cierto es que la palabra se refiere a una discapacidad física que le impedía desenvolverse con normalidad y le hacía depender de otras personas para suplir sus necesidades, pero me apetece comparar esta situación física a la condición de discapacidad espiritual o discapacidad de ánimos que muchas personas tenemos o tienen hoy en día alrededor nuestro. No penséis en general, piensa en derredor. Si tomamos tiempo para mirar, si nos preocupamos un poquito y miramos a nuestro alrededor, no nos será difícil ver que existen numerosos, abro comillas, cojos, cierro comillas. Personas que piden desesperadamente atención, cariño, autoestima, respeto, que poco piden. Pero esas personas carecen de esos elementos que les permiten estar bien, por así decirlo, psicológicamente, emocionalmente. Personas que están atravesando situaciones, circunstancias que les debilita, les deprime y en ocasiones les incapacita. Pero el problema es que no saben cómo salir de ellas y cada día piden limosna en nuestra puerta. Nos piden limosna a nosotros, atención, un consejo, un abrazo. No sé, hermano, algo que sí puedes dar y que no cuesta dinero. No hace falta tener dinero para poder decir a una persona, ¿qué te pasa? Aquí estoy, vamos a tomar un café. Eso no cuesta dinero, hermano y hermana, y eso puede sacar de la limosna y sacar de la necesidad a una persona. Y no hablo de una persona por ahí, a una que tienes a tu lado. Amén. La pregunta que te hago es, hermano, que está esperando recibir ese cojo, esa persona necesitada, espera recibir algo de ti. Te pregunto, ¿qué hacemos la mayoría de las veces cuando encontramos o cuando vemos a esas personas? ¿Sabes lo que te lo voy a decir yo? ¿Sabes lo que hacemos la mayoría de las veces? Te dejo el beneficio de la duda de que uno o dos sí lo hagas. Y yo también, Lo que hacemos, ¿sabes lo que es? Hacemos que el pensamiento que empiece a hablar, si tú no tienes nada que ofrecer, tú no puedes solucionar su problema. Tú no puedes eliminar las enfermedades que tienen. Tú no puedes consolar ese dolor. Tú no puedes resolver su economía. Tú no puedes. ¿Y saben qué? Que es cierto. Que tú no puedes. Pero todos sabemos que tú tienes a alguien que sí puede. ¿Se lo presentas, como hicieron Pedro y Juan, o te lo callas? Porque no puedes. Claudicas ante el pensamiento. Por supuesto, déjame decirte, bombardeos, dardos de Satanás que te lanza a tu mente y diciéndote que no puedes, que no vales, que es imposible, que por mucho que quieras. Claudicas ante esos pensamientos o realmente te rearmas con la palabra y dices, como Pedro y Juan, yo no puedo, pero en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a profundizar un poquito más, si me permiten, en lo de la puerta de la hermosa, ¿vale?
ese Dios que tú tienes, al que tú le puedes presentar, que es verdad que tú hemos dicho que no tienes tú para resolver, pero Él sí, que a veces no lo presentamos, Él pone a cada palabra su justo significado. Miren, el nombre de la puerta de la cual se ponía, ¿cómo era? La hermosa, muy bien. Esa palabra de la hermosa viene de la palabra formosa, ¿vale? O sea, forma. De forma viene hermosa. O sea, que puede ser algo con forma, con apariencia, ¿vale? Pero que al final resulta ser bisutería. ¿Cuánta bisutería tiene forma de Guess, o forma de Chanel, o la forma de, ¿vale? Pero no tiene valor. Es bisutería. Es algo aparente que pretende o parece que va a alcanzar o suplir, pero no suple nada. Pero el Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo no es hermoso. ¿Qué les parece? No es hermoso. Mire, Isaías 52, verso 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. ¿Se han dado cuenta? El Dios que tú tienes no es hermoso. Quiero decir que no se ha dedicado a hacer cosas con apariencia de hermosura, pero sin valor. Pero fíjense, entonces si mi Dios no es hermoso, ¿qué es? Yo te he dicho anteriormente que Él llama las cosas por su nombre. Él no es hermoso. ¿Sabes qué es Él? Precioso. Él es precioso. Palabra que viene de precio, de valor. No de forma, de apariencia, sino de valor. Preciosa es una pepita de oro en medio de un montón de estiércol. Precioso es un diamante en un contenedor de basura. Pues eso es tu Dios, que donde lo lleves, no importa qué hay alrededor, lo que tú tienes no es hermoso, es precioso. Tiene valor, no suple necesidades inmediatas, viene a suplir necesidades definitivas, porque es algo con valor. ¿Sigues pensando que no tienes nada? Amén. Ese mismo Dios fue el que invocaron Pedro y Juan en aquella noche y dijeron: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Para hablar a alguien de Dios no tenemos que ser expertos en la Biblia o grandes teólogos, eso es un error, ¿eh? No tienes que ser candidato, no tienes que ser predicador. Para hablar a alguien de Dios no tienes que tener chapa, ¿eh? No tienes que ensayar, ¿eh? No tienes que venir a los estudios bíblicos para hablar de Dios, ¿eh? ¿Sabes lo que tienes que hacer para hablar de Dios? Tener a Dios. Pregúntaselo a aquel ciego que le dijeron: ¿quién te ha sanado? Jesús de Nazaret, de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pues no lo sé. No sé si de Nazaret puede o no salir algo bueno. ¿Sabes qué te digo? Antes era ciego y ahora veo. Ese es el Dios que tú tienes. Eso es lo que le puedes dar a que tiene necesidad. No digas más que no puedes. No cuando no hago, no sirvo. De acuerdo, no sirvo, no hago, no tengo. Pero tengo a quien tiene. Tengo a quien vale. Tengo a quien resuelve. Y no pidas más limosna. Entrega tu vida a Cristo. Y vive tu vida como un cristiano sin necesidades inmediatas. Y te viene suplida tu necesidad definitiva. En el nombre de Jesús. Concluyo. Como te he dicho al principio, en ocasiones nos podemos sentir impotentes ante situaciones o dificultades por las que podamos estar atravesando o vemos que atraviesan otras personas, y la razón es porque pensamos que no tenemos nada que ofrecer para aliviar o calmar la pena o el sufrimiento. Pero sí, te hago una pregunta para reflexionar, ¿vale? ¿Por qué puerta has podido pasar tú, hermano o hermana? O quizás hayas podido perder la oportunidad de presentar al Dios que tú tienes y que trae soluciones definitivas a las vidas que te rodean. Hoy te da el Señor una nueva oportunidad, y también a mí, de hacer del Evangelio que ha recibido una riqueza que tener y que ofrecer a los demás
que traerá soluciones a los problemas de este mundo. A partir del versículo 7 del capítulo 3 de este libro de los Hechos, dice que Pedro, tomándole por la mano derecha, esto sería para otro día, pero fíjense porque es importante. A partir de este versículo 7 dice, tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio alabar a Dios. Solo un minuto, repito que esto es un mensaje para otro día porque es tremendo. Pero fíjense que después de traer solución Pedro y Juan sin tener dinero en el bolsillo, pero trayendo la solución que era quitarle aquello que le llevaba a depender de los demás, ese hombre no se quedó en el estado en el que estaba. Porque hay personas que reciben de Dios y al día siguiente son las mismas personas que eran ayer, porque no hacen lo que tienen que hacer. Coger a ese, dice que se le afirmaron los pies y los tobillos. Dios hizo lo que tuvo que hacer a través de sus siervos, pero dice que saltando, brincando, dice, entró en el templo, ya no estaban en la puerta del templo de la Hermosa, ahora estaba en el interior del templo de la Hermosa, ya no estaba dependiendo de los demás, ahora buscaba a quien le había resuelto su problema para toda la vida. No te quedes en el sitio donde estás. Si eres el que has recibido tú del Señor, coge, salta, brinca y entra al templo a donde están las grandes bendiciones. No te vuelvas al día siguiente a la puerta de la Hermosa a seguir mendigando, en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Que la gente conocía a ese cojo. Y dice, versículo 10, y le reconocían los del pueblo que era el que se sentaba a pedir limosna, pero este hombre ya ni pedía limosna ni era cojo. ¿A ti cómo te ven tus vecinos en tu trabajo? ¿Te siguen viendo la misma persona de antes? ¿O si has recibido algo del Señor se aflora y se ve en ti lo que has recibido, que será lo que cambiará sus vidas? Ahora sí, eso lo dejo ahí porque ya digo que es para otro día. Tenemos, hermanos y hermanas, que aprender a reconocer las oportunidades que el Señor nos brinda de llevar su palabra, reconocer y ayudar a las personas que nos necesitan, y tenemos que presentarles la verdadera y única solución definitiva a sus problemas. Te dejo con una anécdota. Un soldado anónimo escribió lo siguiente hace casi un siglo: pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir y me hizo débil para aprender humildad. Pedí virtudes para hacer obras grandes y se me dieron carencias para hacer obras mejores. Pedí de todo para gozar de la vida y se me concedió la vida para gozar de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que podía necesitar. Que Dios se bendiga. Luchará.